Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Se busca en Herzliya a un joven de Jerusalén Oriental que salió a atentar. Naciones Unidas pide contención entre Hezbollah y las respuestas israelíes. Dimite el relator especial de Naciones Unidas para los territorios en disputa. Y Daesh intenta conquistar el puerto libio de Sidra, donde se encuentran las principales terminales petrolíferas. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge, como siempre. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego vendrá Raquel con la agenda cultural. Empezamos en Israel. Las fuerzas de seguridad realizan una extensa búsqueda de un residente de Jerusalén Este que rompió una barrera de control y huyó en dirección a Herzliya, ciudad situada al norte de Tel Aviv, en el centro del país. Allí se encontró el auto del sospechoso que avisó a su familia de que se dispone a cometer un atentado. El alcalde de la ciudad ordenó reforzar la seguridad en las escuelas. La policía ha instalado un puesto de comando de las operaciones de búsqueda en la estación central de autobuses de la ciudad. Este operativo de búsqueda se suma al que se lleva a cabo desde el viernes pasado apenas a unos kilómetros al sur, en el norte de Tel Aviv, para detener al autor de los disparos contra un pub que causó la muerte a 2 personas y heridas a otras 5. Bueno, y respecto a la primera parte de la noticia, ya se ha detenido a esta persona y según parece, pues no era para tanto, o sea, parece que era más una fantasmada, una declaración de que quería cometer un atentado, pero que cuando le detuvieron no tenía elementos para cometerlo, aunque, claro, esto ha supuesto un estado de shock para una ciudad pequeña como es Herzliya, que estaba avisada de que se dirigía ahí alguien para cometer un atentado. Este incidente pues se ha saldado afortunadamente de forma rápida y sin ninguna víctima de ningún tipo, pero lo que sigue preocupando, y ya son 5 días, es qué pasa con el autor de los disparos el viernes contra el pub. Y las novedades no se conocen públicamente, pero sí que hay algún movimiento en un tema que llama la atención, que es que habíamos comentado de que ya el primero en identificar al terrorista por los vídeos había sido su propio padre y que había dicho de que estaba avergonzado y que llamaba a su hijo para que se entregara, etcétera, etcétera. Y había sido liberado el padre después de estas declaraciones. El hermano había sido detenido a la espera a ver si había tenido algún grado de complicidad, pero hace pocas horas han vuelto a detener al padre. Y es algo bastante extraño que se le vuelva a detener porque si se le acusa de tener complicidad con su hijo, las declaraciones que hizo antes son terribles, o sea, como que él estaba haciendo un papel mintiendo a todo el mundo, diciendo de que él estaba en contra de la violencia y que había educado a su hijo de otra manera y que llamaba a la moderación, etcétera. O, por otra parte, podría ser un trágico error de la policía y los servicios de seguridad israelíes que volvieran a detenerlo porque si él no tiene nada que ver, al dolor de que su hijo está cometiendo esa transgresión, pues que sospechen de él, ¿no? Es una situación exótica, rara, todo este asunto, ya lo comentamos ayer, Jordi, llama la atención porque no tiene los cauces habituales en otro tipo de atentados de la ola que está sufriendo Israel. Tampoco se asemeja exactamente a los atentados cometidos por seguidores de Daesh en Francia, por ejemplo, porque vimos que este hombre disparó, joven disparó, mató a 2 personas, hirió a 3 y salió huyendo, en vez de quedarse aún teniendo balas para seguir causando víctimas, y que tenía una vía de escape y una vía de escondite. Con lo cual, o es un operativo muy bien planificado, y tampoco se sabe muy bien a qué grupo podría pertenecer, porque si bien jamás ha salido en una declaración para felicitarlo
por la acción, no ha dicho que es un militante de ellos, cosa que hubiera dicho si hubiera habido el más mínimo contacto. Pero la forma de operar tampoco es de la del Daesh, así que todavía se especula con que quizás sea simpatizante de Hezbollah, pero la verdad que estamos bastante absortos, extrañados de lo que pueda dar de sí esta situación y más que nada, como comentamos en la sección desde Israel con Ian Macías, que las fuerzas de seguridad israelí, que siempre van por delante y han conseguido detenciones inmediatas y persecuciones a terroristas, pues en este caso, a pesar de todo el operativo, llevan 5 días sin obtener resultados. Seguimos. La coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, Sigrid Kaag, ha reclamado este lunes a Israel y al partido y grupo terrorista chiita Hezbollah que ejerzan la máxima contención para evitar una escalada de tensiones. Tras el ataque perpetrado por el grupo en las granjas de Sheba, al que el ejército israelí respondió con disparos de artillería. Asimismo, ha solicitado a las partes que cumplan sus obligaciones bajo la resolución 1701, que impuso un alto el fuego tras la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah y que eviten cualquier retórica que pueda minar la estabilidad. Por su parte, la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano ha reforzado su presencia sobre el terreno e intensificado sus patrullas en la zona de operaciones. Hezbollah ha reclamado la autoría del ataque en las granjas de Sheba y de su comunicado se desprende que esta acción es una represalia por la muerte del dirigente del grupo Samir Kuntar, terrorista condenado en Israel por el asesinato de varias personas, incluidos niños, y que fue liberado tras un acuerdo a cambio de cadáveres de soldados israelíes fallecidos y que murió hace poco en Siria en un bombardeo atribuido a Israel. Las granjas de Sheba fueron ocupadas por Siria en 1957, 14 años después de la independencia de Líbano, y posteriormente ocupadas en 1967 por Israel durante la Guerra de los 6 días, que en la actualidad las mantiene bajo su control. Sí, bueno, como siempre, Naciones Unidas espera a la respuesta israelí para hablar de contención y para hablar de equilibrio, cuando no solamente es evidente, sino que de forma declarada el grupo Hezbollah ha dicho que ha disparado este ataque a las granjas de Shabbat, y entonces lo que se supone que debe hacer, más habiendo una fuerza de interposición de Naciones Unidas en la zona en la cual hay un destacamento español, recordémoslo, pues es llamar a la calma y también enviar un mensaje, digamos, de control hacia la parte implicada en el ataque, ¿no? Es que siempre están esperando a ver si los de Hezbollah atacan, pues vamos a esperar a que Israel tome la represalia. Entonces decimos llamada a la contención para las dos partes. Nunca pueden hacer una reclamación hacia Hezbollah porque parecería como que entonces pierden la ecuanimidad, pero las fuerzas de interposición están para evitar que haya ataques, no para evitar que cuando Israel responda pues hayan víctimas. Lo que se trata es de evitar que hayan este tipo de incidentes y que si alguien pues los viola, pues que tengan algún tipo de mecanismo no sé, de corrección a ese sistema, porque recordemos que desde hace muchos años pues hay un grupo, el FINUL, que está en la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano, como decimos, con un destacamento español en ellos, que están ocupando esta zona de las granjas de Sheba entre los dos países y no se entiende muy bien a qué juegan porque el objetivo y la misión que tenía esta fuerza interina era desarmar a Hezbollah. Y no solamente que no lo han desarmado, sino que parece que le están haciendo el juego y siguen haciéndoselo muchos años después. Pero esto parece que es la consigna de Naciones Unidas en todos sus estamentos, como veremos en esta próxima noticia.
Sí, el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en los así denominados territorios palestinos, Makarim Wibisono, ha presentado este lunes su dimisión por la falta de colaboración de Israel, que le ha negado la entrada en dichos territorios en disputa. En cambio, Wibisono ha destacado que durante su tiempo en el cargo el gobierno palestino ha cooperado totalmente. Wibisono ha recordado que cuando asumió su cargo en junio de 2014 se le aseguró que tendría acceso a los territorios con la promesa de que sería un observador imparcial y objetivo. Sin embargo, pese a las peticiones reiteradas tanto orales como escritas, no ha podido entrar. Pese a ello, ha declarado la ausencia de una protección eficaz de las víctimas palestinas, de las continuas violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. La dimisión de Wibisono será efectiva el 31 de marzo de 2016, cuando está previsto que presente su último informe. Bueno, vamos a ponernos en contacto. Existe, como se sabe, un Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tiene su asiento en Ginebra y que en cada una y en todas las reuniones el tema principal que se trata son los derechos humanos en Israel. Y todas las reuniones tienen ese punto en el orden del día y no así, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos en Siria o en Irak o en otros territorios, por ejemplo, por decir uno, Arabia Saudí, que esta semana pasada ha condenado a muerte a 47 personas, ha ejecutado a 47 personas y la mayoría de ellas por delitos, no por delitos, sino por cuestiones políticas que tienen que ver con la hegemonía religiosa en el Oriente Próximo. Pero es que también esta persona, el señor Makarim Wibisono, justo fue designado, asumió su cargo en junio de 2014. Esto tiene una lectura también importante porque fue en esa época, justamente a los pocos semanas, cuando empezó el operativo en Gaza, con lo cual la visita a los territorios de Gaza evidentemente no se podía hacer. Y yo entiendo que proteste y que dimita y que diga que Israel le ha negado la entrada en dichos territorios, pero también entonces no entiendo cómo es que el gobierno palestino ha cooperado totalmente si no ha tenido entrada para ver lo que sucede. O sea, ¿cuál es la cooperación que recibió del gobierno palestino que tanto elogia si no se ha encontrado con él? Si no ha podido entrar en los territorios, ha hablado con quién, con representantes del gobierno palestino en Ginebra, pero no con el gobierno palestino. No ha estado ahí en Ramallah, no ha visto la situación. Por lo tanto, creo que su declaración es bastante imparcial. Y el tema es que él se presenta como era la promesa de que sería un observador imparcial y objetivo, que me parece muy bien como declaración de intenciones, pero luego esta dimisión que llega año y medio después habla de la ausencia de una protección eficaz a las víctimas palestinas, de las continuas violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Yo digo, vamos a ver, si no pudieron entrar para verificar qué es lo que pasaba en el terreno, ¿cómo puede estar tan seguro y hacer estas declaraciones de las violaciones, continuas violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario? Eso es lo que me parece que despista al que tiene buena intención, y al que tiene mala intención simplemente le hace el juego. Estamos hablando de que alguien que se presenta a sí mismo y que representa un organismo que se supone que tiene que ser imparcial y objetivo, pues con estas declaraciones con las que justifica su dimisión, pues se está descalificando. Aparte que hay algo que supuestamente, supongo yo, que puede ser también un obstáculo para que Israel, digamos, colabore de manera más eficaz. El hecho de que haya alguien que está destinado como relator de derechos humanos en los territorios palestinos. Esos territorios, ¿cuáles son los territorios palestinos? Nadie ha establecido cuáles son los territorios palestinos.
no se ha establecido bajo ningún acuerdo internacional. Evidentemente no se han reconocido como tales en las Naciones Unidas. Por lo tanto, en todo caso, tendría que ser territorios en disputa, porque también la palabra territorios ocupados es también una palabra ineficaz e inexacta, porque cuando se habla de un territorio ocupado, como puede ser, por ejemplo, la península de Crimea, actualmente ocupada por Rusia, porque pertenecía a Ucrania, según toda la situación internacional anterior, perdón, lo que es la Franja de Gaza y lo que es Cisjordania no pertenecían a ningún otro país. Y quizás la gente se piense que yo estoy hablando tonterías, pero cuando en 1967 el ejército israelí conquista estas zonas, son zonas que habían sido previamente conquistadas por otros ejércitos, pero no anexionadas. La Franja de Gaza nunca formó parte de Egipto. Y es más, cuando se firma el Tratado de Paz con Egipto, pues se le devuelve lo que era sí un territorio ocupado, que era la península del Sinaí, y Egipto explicita claramente que no tiene ninguna reivindicación respecto a la Franja de Gaza. Por lo tanto, la Franja de Gaza no es un territorio ocupado, es un territorio, si nos atenemos a la historia, reconquistado. Y lo mismo sucede con Cisjordania, que es un territorio que fue ocupado militarmente o conquistado militarmente por Jordania, o en ese entonces Transjordania, en el año 48, y que después Israel reconquistó en el año 67, y sobre el cual Jordania, en el Tratado de Paz de los años 90, firmado con Israel, no tiene ninguna reclamación. Con lo cual, esos dos territorios no son territorios ocupados. El único territorio ocupado que persiste en Israel son los Altos del Golán, que fueron ocupados a Siria, porque antes eso pertenecía a Siria. Y con Siria, evidentemente, hablar de ocupación tampoco es correcto, porque es un país que desde entonces y hasta el día de hoy, 65, 67 años después, mantiene una situación de declaración de guerra respecto a Israel. Con lo tanto, pues no es una ocupación y tampoco es una anexión. Todo esto es para señalar que muchas veces las palabras son mucho más venenosas que algunas acciones, y la propia existencia de un relator especial para los territorios palestinos constituye en sí una violación del derecho internacional. Al menos 4 presuntos miembros de la rama libia del Daesh murieron durante un intento de asalto al puerto petrolero de Sidra, el mayor de Libia. En el combate también fallecieron 2 agentes de las fuerzas de seguridad que lidera el miliciano y señor de la guerra Ibrahim Gidran, aliado del general Khalifa Haftar, jefe del ejército leal al gobierno en Tobruk. Daesh trata desde hace varias semanas de avanzar hacia el este de la ciudad de Sirte, que controla desde junio de 2015, para alcanzar la zona donde están situadas las principales terminales petrolíferas. Los ataques causaron daños materiales en la instalación, especialmente en los depósitos de la compañía libia. Sí, ya habíamos anticipado esto. Siguen los combates en los miembros de Daesh, las milicias de Daesh, que tienen una parte ocupada en Libia, pues no se han quedado quietas y han salido a la conquista de nuevos territorios. En este caso no lo han conseguido con el puerto de Sidra, pero es seguro que lo volverán a intentar, porque de allí podrían obtener una gran liquidez monetaria en financiación por la venta de petróleo, como se hace en las zonas de Siria e Irak controladas por Daesh, que se contrabandean hacia Turquía, tal como han denunciado y bombardeado los rusos últimamente, ¿no? Así que, pues, una manera de evitar que estos grupos terroristas como Daesh consigan reforzarse, es evitar que consigan una vía de financiación tan importante como la venta de petróleo. Lo que pasa es que Libia es un país, un estado fallido desde la caída de Gaddafi. En realidad está dividido en dos gobiernos, una parte que gobierna desde Tobruk y otra desde
desde otra zona del país y que lo tienen dividido y por lo tanto pues es, como se dice en español, a río revuelto, ganancia de pescadores, en este caso de terroristas. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. No, mañana no, porque tendremos un día especial por la festividad de Reyes en España. Pero pasado sí. Pasado sí. El viernes volveremos volveremos a las noticias. Eso es. Bueno, antes una pequeña pausa y viene Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales en Radio Sefarad y como siempre Raquel. Hola Raquel. Hola Jordi. Bien. Un placer compartir este espacio contigo. Lo y mismo con nuestros digo. oyentes. Claro. Además con buenas noticias, hoy las Bien. 3 que les traemos. Empezamos con una cita que tenemos con Israel en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes del mundo y la más importante en nuestro país, en España. Israel estará presente del 20 al 24 de enero en el stand 4C04, apúntenlo bien, 4C04, junto con, bueno, estarán los, por supuesto, los representantes de la Oficina Nacional Israelí de Turismo en este expositor y estarán acompañados por otros coexpositores como por ejemplo Aquarel Tours, Arcadia Hotels, César Premier Hotels, un montón de hoteles, tour operadores, por supuesto El Al, Hebreo Vivo, buenos amigos de Radio Sefarad, empresas de cosmética como la súper conocida Premier de sí, estos productos del Mar Muerto tan maravillosos, el Ulpan Hebreo Sefarad, Saxum Multimedia Center, un montón de coexpositores que nos presentarán, bueno, la realidad de Israel de cara a todos los que estén interesados en visitar este país. Además, el sábado 23 y el domingo 24, Fitur está abierto al público, no hay que ser un trabajador en el ámbito del turismo para visitar esta feria, así que podremos acercarnos a disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer Israel en este stand 4C04 del 20 al 24 de enero. Muy bien, porque en Israel hay muchas cosas que ver, aparte de, por supuesto, esos viajes de tipo más religioso, no solo, ¿verdad, Raquel? Claro. Tú que has ido varias veces al país, ¿puedes hablar bien de él? Sí, de hecho, Jordi, la tipología de turismo en el caso de Israel está repartida, digamos, o en departamentos tipo el turismo destinado a gays y lesbianas, el turismo religioso, por supuesto, el de buceo, el de aventura o el cultural. Claro, exactamente, buceo, y también hay muchos lugares en Israel cuya naturaleza es espectacular, aparte de la historia. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a turismo. Claro, antes más? de llegar a este Fitur 2016, Jordi, Uh-huh. hay una cita muy importante para todos los que disfrutan del deporte y de los maratones. Ya les adelantábamos en las noticias de los lunes que Israel era uno de los países más madrugadores a la hora de organizar este tipo de eventos y, de hecho, el próximo 8 de enero de este 2016 tendrá lugar la Maratón Internacional del Tiberíades, del Mar de Galilea. Ya saben que es la maratón más baja del mundo, ya que discurre por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar en el Valle del Jordán, en una carretera llana y perfectamente asfaltada. Si están entrenando pero no llegan a este maratón del día 8, les espera del 27 al 30 de enero el Israman, el Ironman de Eilat, una de las pruebas más exigentes, uno de los mejores triatlones del mundo. Dilo, Raquel, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una barbaridad esto. ¿Para qué estamos entrenando Jordi y yo cuando salimos de Radio Sefarad? El hombre de hierro, Ironman. Tenemos que hacer 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y correr una maratón completa para terminar todo ello en la localidad costera de Eilat, donde espero que nos esté esperando una unidad médica de emergencias. Sí, porque Bueno, realmente piénsenlo. Yo me moriría, Jordi. Es brutal. 3,8 kilómetros nadando, Sí. que ya tiene tela. Pero es que luego métase usted 180 kilómetros en bicicleta. Que Ajá. vale, me dice, Israel no son los Alpes. Ya, no. pero son 180 Pero kilómetros. son 180, y hay que luego hacerlo. Y correr luego, una maratón. Y luego una maratón entera, no Ujú. media. ¿No? Que dices, bueno, no, una entera. Así que nada, a ver quién es el hombre de hierro que puede con esa Exacto. prueba. Bueno, y si no son tan deportistas, pero les encanta la música,
En Burgos tenemos una cita con un concierto a cargo del grupo El Mantel de Noa. Será este domingo a las 8:30 de la tarde. Es un viaje por la cultura sefardí que cierra la trayectoria de la Cantina Culture Club, que es uno de los sitios, de los locales más míticos de la capital burgalesa. Cierran sus puertas, pero para abrir otro espacio, porque se les ha quedado pequeñito. Pero bueno, se despiden a lo grande con este concierto a cargo de El Mantel de Noa. Muy bien. Bueno, Raquel, pues muchas gracias por estas noticias. Vamos a permanecer un día sin noticias porque así nos lo pide el calendario en España, donde el día 6 es festivo, y regresaremos muy prontito este viernes con más información, más cultura en Radio Sefarad. Hasta entonces, Raquel. Les esperamos.